Buenas tardes. Vamos a dar inicio. Si tiene que ser así, pues no, pegadito uno del otro al tema del día de hoy, que está relacionado, como están viendo allí, con lo que son los procesos, el proceso de socialización o las bases sociales del comportamiento y la búsqueda de identidad. Este tema, denominado búsqueda de identidad, es un tema que se va a ver en tres áreas, tres secciones, podríamos decir: el autoestima, el proyecto de vida y la sexualidad. Consideramos, la casuística lo demuestra de alguna manera, o con varios indicadores, que esas son las tres áreas importantes para que el adolescente pueda encontrarse a sí mismo, llama su identidad. Entonces, vamos a revisar el día de hoy algunas cosas como, por ejemplo, las ideas, los conceptos que vamos manejando. Muchas veces sucede que en la vida cotidiana nosotros manejamos, usamos ideas, valoraciones y ni siquiera sabemos por qué, ¿no? Simplemente las repetimos, simplemente así siempre fue. Los hombres no lloran, no son de hombres. Y nos la creemos, porque siempre lo escuchamos, porque siempre lo hemos repetido. Tienes que hacer perfectas las cosas, tienes que ser bueno en todo, porque si no, eres un mediocre. Eso también es algo que a veces, no todo el mundo, pero mucha gente repite y se la cree, ¿no? No me gustan esos amigos que tienes, parecen unos delincuentes, aléjate de ellos. Entonces, ¿hasta qué punto eso es racional? ¿Cuál sería el mejor comportamiento? ¿Por qué es que pensamos así? ¿Vino en nuestros genes? ¿Qué pasó? Entonces, crecemos a veces con esas ideas y las seguimos repitiendo, repitiendo sin tomarnos el trabajo de analizarlas. Y bueno, pues puede eso repercutir en la autoestima de alguien o no. Vamos a revisar. Vamos a ir revisando y viendo hasta qué punto sí. Entonces, los temas que vamos a ver hoy día son, como ya decía, el proceso de socialización, que tiene que ver la familia con esto, que tiene que ver otras entidades, como por ejemplo iglesia, por ejemplo escuela, eh, qué tipo de familia existen, qué incidencia tiene en el ser humano y en su personalidad, y a qué se llaman actitudes. Y en lo referente a búsqueda de identidad, revisaremos el tema de autoconocimiento, autoestima, imagen corporal, comprensión de los demás, qué elementos se necesitan dominar para eso, y la comunicación y sus estilos. Empecemos por el tema más abarcante, que es la socialización. Veíamos la semana pasada como una de las bases importantes para explicar la conducta, el comportamiento del individuo, era justamente la base orgánica. Pero dijimos que no era el único pilar, que otro pilar importante era la base social. La base social se refiere a este proceso denominado socialización. La socialización viene a ser la interiorización, o sea, hacer interno, hacer tuyos reglas, normas, pautas de comportamiento que la sociedad así lo considera, ¿ya? Eso es socialización. Entonces, ¿quiénes son los agentes? ¿Quiénes son los que provocan la socialización del individuo? Tenemos dos tipos de agentes. Los agentes llamados formales, llamando así a aquellas personas o instituciones que tienen eso. Uy, ¿qué pasó? Que tienen eso como señal importante. ¿Se desconectó? ¿O sí lo están viendo? Avísenme. Sí se puede Sí se visualizar, puede ver. profesora. Ah, ya, gracias. No se Sí, me desconectó. asusté. Sí se puede ver. Sí, gracias. Entonces decía, a eso se le llama agentes formales de socialización, a los que tienen eso como misión principal. Allí tenemos a la familia y tenemos también a la escuela. La familia es la primera que te va mostrando, más que diciendo, mostrando cómo debes comportarte en sociedad, qué reglas se cumplen, qué normas. Y la escuela complementa ese trabajo, ¿no? Lo que no
no, hijito, no puedes arranchar las cosas, tienes que pedir por favor, espera tu turno. O sea, te va complementando el trabajo hecho por la familia. Pero sin embargo, no podemos dudar, creo que todo el mundo lo ha podido identificar, cómo incide también en nuestra forma de ser los medios de comunicación, llámese televisión, llámese cine, llámese internet, los medios de comunicación en general, cómo influyen en la socialización del individuo, en tener ese conjunto de reglas, normas, pautas y adoptarlas como propias. Entonces, cada vez más y cada vez a menor edad, los medios de comunicación tienen un papel muy importante, aunque no sea esa su labor principal, porque los medios de comunicación, llámese internet, radio, inclusive televisión, no se han creado pues para socializar al individuo, sino para masificar la información. Pero en esa masificación ejercen influencia sobre la forma de ser, sobre los parámetros que utilizan, sobre las normas, sobre las reglas, sobre lo que está bien o lo que está mal. Entonces, vemos, creo que todos hemos visto, como cada vez más chiquititos, para que se deje peinar, le doy la tablet. Para que no pelee con la hermana, le doy el celular. Y entonces los niños van consumiendo pasivamente una serie de normas, de reglas. Aún viendo una caricatura, un dibujo animado, está consumiendo formas de relacionarse. Y nadie, peor aún, y es lo más grave, si nadie más está con este pequeño, el niño asume que todo lo que ve debe ser. Todo lo que ve es así, es la realidad. Así debo tratar, así debo conseguir las cosas, así debo defenderme. Eso es lo que asumen, ¿ya? Entonces, no podemos dejarlo de lado. Hay instituciones que también van marcando, van poniendo reglas, normas, como por ejemplo la iglesia. Hay iglesias que te ponen reglas o normas de comportamiento bien estrictas, ¿no? Y que tú las sigues porque, porque te lo dice la iglesia, ¿no? Y las amistades, obviamente, creo que ya lo había mencionado anteriormente, a partir de la pubertad. A partir de la pubertad y en la adolescencia se enfatiza más, el grupo de amigos cumple un rol sumamente importante, porque en esa búsqueda de identidad del adolescente, simplemente no quiere seguir siendo o lucha por no ser la réplica del padre o la réplica de la madre. Entonces quiere ser él mismo, ella misma, ¿no? Entonces, en ese, comillas, tratar de cortar todo tipo de dependencia afectiva, moral, se queda solo o sola. Entonces somos seres sociales, buscamos otro grupo de soporte. Se llama grupo de soporte al grupo donde tú puedes llegar, confiar, hablar, escuchar, donde te escuchan, soporte emocional. Y generalmente el grupo de soporte que está más a la mano y el que se utiliza más, el que es más cercano, es el grupo de amigos. Por eso es sumamente importante el grupo de amigos que ustedes tengan. Es muy importante, porque de eso dependerá que absorbes. Tu grupo de amigos sirve de modelo. Tú sirves de modelo para tu grupo de amigos también. Entonces todos van compartiendo características, reglas, normas y se convierte en un agente de socialización. Entonces tenemos agentes de socialización formales, familia, escuela, agentes de socialización informales, todos los otros, empezando por los medios de comunicación, enfatizando en las amistades. ¿Qué tipos de socialización existen? La socialización no siempre es igual. Existen tres tipos de socialización bien definidos, bien identificados. La socialización primaria, que es la socialización de la infancia y la niñez. Es la socialización que generalmente es inconsciente. Esto es, no te das cuenta.
no te das cuenta que estás interiorizando normas, reglas, principios, valores. Simplemente ves y lo haces. Si ves que tu padre de repente trata con desprecio al personal de servicio, tú haces lo mismo, porque así debe ser. Si tu papá lo hace, así debe ser. Si tú ves que trata más bien con amabilidad a las personas y siempre está buscando su bienestar, lo haces, porque así debe ser. Entonces, eso se llama socialización primaria, esa socialización casi en su totalidad inconsciente, a través de la cual interiorizamos normas, reglas y sin darnos cuenta, formas de pensar, formas de sentir. No nos estamos percatando, pero lo estamos haciendo. Al tratar bien a una persona, le estás dando un valor y tienes un pensamiento que maneja eso, ¿no? Todos somos iguales. Se debe tratar bien a los demás. Entonces, interiorizamos todo eso de manera casi inconsciente. Luego hablamos de la socialización secundaria, que es la que generalmente se da en la adolescencia y más, o sea, adolescencia, juventud, ¿no? O adulto joven, y que ya es más consciente. Es cuando tú te das cuenta que existen normas, reglas que estás siguiendo, con las cuales te estás rigiendo y que no están bien, no te conviene. No, yo siempre he arreglado las cosas a golpes, pero ahora me doy cuenta que no está bien, pues. Cuando el adolescente ya tiene una capacidad reflexiva, tiene una capacidad de análisis y si la usa bien, entonces va analizando su propio comportamiento. Entonces dicen, no, pero no está bien, estoy haciendo daño a gente que quiero. No, voy a cambiar. Entonces, la socialización secundaria es una socialización más consciente, donde tú adoptas normas, reglas, pautas que te permiten mantenerte adaptado a la sociedad, ¿no? Que te permiten seguir viviendo de una manera mm, adecuada, horizontal con el resto, ¿no? Oye, qué mal, cómo le pega a su mujer, mira, ¿no? Entonces te das cuenta y dices, no, pero está mal lo que estoy haciendo, pues todo el mundo me censura, me señala, no, entonces tengo que buscar ayuda, tengo que ver cómo cambiar eso. Le llamamos socialización secundaria. En algunos casos podría tener que ver también con la profesión que ejerces. Cada profesión tiene determinadas actitudes que tú debes asumir en la sociedad. Por ejemplo, una profesora siempre será una persona que está preocupada por el resto, que quiere decir cómo hacer las cosas, inclusive estás en el micro, ella no está en su aula, pero niño, no pongas los pies ahí, ¿no? Cédele el asiento a la señora, o si no, señor, no se acerque mucho a la chica, ¿no? Entonces, está tratando de poner orden, de que todo vaya bien. Parte de su personalidad, parte de los principios, reglas, normas que ha adquirido dentro de la profesión y que ya las usa en todas las áreas de su vida. O si es de repente un administrador, ¿no? O un médico que aprendió, pues tuvo que aprender a tomar decisiones en situaciones difíciles y siempre está tomando decisiones. Y la familia de repente lo va dejando, no él que decida, pues, ¿no? Entonces lo va dejando, lo va dejando, lo va dejando. Entonces ahí hablamos de una socialización secundaria. Es una socialización, reglas, normas, pautas de comportamiento adquiridos conscientemente. ¿Por qué? Porque te permiten insertarte a la sociedad de una manera adecuada, como tú quieres. Y hablamos de una socialización terciaria, también conocida como resocialización, cuando el sujeto cambia abruptamente cambia las reglas o normas que lo habían estado rigiendo. Eso sucede, por ejemplo, cuando emigras a un país diferente, con normas muy diferentes a las propias. Pero me estoy refiriendo a que te vas a vivir allá, te vas a vivir allá. Entonces, no es de que vas de turista, no. Si te vas con tus normas, regresas con tus normas. Pero si te vas a vivir 2, 3 años o más, obviamente
o te adaptas a las reglas, a las normas que esa sociedad tiene, o te consideran un marginado, te separan, no se acercan a ti, todo el mundo te censura, no te llaman la atención. Entonces, ¿qué te conviene? Adaptarme, pues me adapto, ¿no? Ya no voy a cruzar la pista por el medio de la calle, porque estoy viviendo en Suiza. Y ahí todo el mundo me miró feo, ¿no? Y me dijo, ¿qué pasó, no? ¿Por qué hizo eso? Entonces, me sentí tan mal que ahora voy a cambiar. Me he resocializado. Eh, También hablamos de socialización terciaria o resocialización en el caso de las personas que han tenido comportamientos antisociales. Por ejemplo, delincuentes. Las instituciones penales, cárceles, reclusorios, hogares transitorios, etcétera, tienen por lo menos teóricamente esa labor. Una institución penitenciaria tiene la labor y el objetivo de resocializar al individuo. Significa ayudarlo a que cambie las normas, las reglas, las pautas de comportamiento que lo rigen. Si ustedes alguna vez escucharon una entrevista o hablaron o escucharon en general declarar a un delincuente, se habrán dado cuenta que no maneja las mismas normas que nosotros, no las maneja. Tiene sus propias reglas, tiene sus propias normas. Por ejemplo, el muchachito que jala los celulares en la esquina y después los vende. ¿Ustedes creen que en la noche no puede dormir, le da insomnio por lo que ha hecho? ¿Que se golpea el pecho porque siente mucha culpa de lo que ha hecho? No, no lo hace, porque para él está bien lo que está haciendo. Son otras normas los que lo rigen. No, pero la señora no le pasó nada y seguramente sus hijos o sus nietos le compran. De aquí a una semana vas a ver que ya va a estar con un celular nuevo. Pero no era tuyo, no tenías que robárselo. ¿Por qué tienes que agarrar cosas ajenas? Es que yo lo necesito para comprarle la comida a mis hermanos o yo lo necesito para comprar esto que me hace olvidar de la situación difícil que estoy viviendo, ¿no? Determinada droga, etcétera. Entonces, esas reglas, esas normas son las que deberían cambiar en una institución penitenciaria. Por lo menos teóricamente está escrito así. Lastimosamente, pues, las instituciones penitenciarias no cumplen con la labor que tendrían que cumplir. Entonces, en las de menores, más o menos, pero tampoco al 100%. O sea, la resocialización sería labor de un equipo multidisciplinario. O sea, no solamente un psiquiatra, un trabajador social. O sea, hay todo un equipo que tiene que trabajar allí. Eso es la llamada socialización terciaria, ¿ya? Sin embargo, no podemos dejar de lado pues a la familia, ¿no? La familia tiene un rol sumamente importante en la socialización del individuo, porque es la primera institución que incide, que te da normas, que te da reglas, que te da pautas. La familia se define como un microsistema social. Micro porque es pequeño, chiquito. Macro es grande, micro chiquito, ya. Microsistema, un sistema es un conjunto de elementos que tienen una correlación, que están relacionados entre sí. Si a uno le pasa algo, todo se afecta, sea bueno o malo. Papá gana un premio, todos se sienten orgullosos, todos adquieren más seguridad en sí mismos, etc. El hijo se mete en las drogas, mamá se siente culpable, papá se siente furioso, defraudado, el hermano se siente cómplice, el hermanito se siente abandonado, ya, todo se afecta. Entonces, por eso es un sistema. La familia es un microsistema social, un sistema social chiquito. Y bueno, la familia puede tener diferentes estructuras.
podemos hablar de una familia nuclear o elemental en la cual los componentes son lo mínimo necesario para hacer familia. Mamá, papá, hijos. Nada más. Eso es una familia nuclear o familia elemental. Bien o mal, depende cómo se lleve la familia. Podría ser lo mejor, podría ser si hay unidad de criterio. Podría ser mala, sí, si no hay unidad de criterio. Mamá dice sí, papá dice no, se terminan peleando. No, ayuda mucho. Familia extensa o ampliada se refiere a la familia donde existen además otros miembros de la familia, llámese abuelita, tío, primos, que viven con la familia, ¿ya? Bien o mal, tampoco se puede decir. La estructura en realidad no determina nada. Podría ser bien si todos tienen unidad de criterio. Podría ser mal si mamá dice no vas y la abuelita dice espérate que se vaya y yo te dejo. Ahí sí, si hay discrepancia, desautorizaciones, sí, pues se boicotean entre ellos. Familia uniparental, también llamada monoparental. Uni es un prefijo que significa uno. Mono es un prefijo que significa también uno. Entonces, la familia uniparental o monoparental es aquella familia donde solo existe uno de los progenitores con los hijos. Uno de los progenitores con los hijos. Bien o mal, tampoco se puede determinar nada. No se puede determinar. Hay gente que lo asume, ¿no? Dice, pobrecito, es que no tiene papá. No, en realidad no tiene nada que ver. Depende de la dinámica que existe en la familia. Si el progenitor presente, o sea, el que vive con los hijos, no lastima, no daña la imagen del ausente, no pasa nada. Está bien. Pero si el progenitor presente daña la imagen del ausente, ahí sí puede provocar un daño al o a los hijos, ¿no? Sí, que tu papá, que es un tal por cual, ahí sí. La familia uniparental o monoparental generalmente se da se divorciaron, por divorcio, porque se separaron, porque nunca se casaron, es una madre soltera, enviudó, murió alguno de ellos, no interesa. No interesa la razón. El asunto es que solo uno de los progenitores vive con el hijo o los hijos. Y finalmente tenemos la familia reconstituida o familia reconstruida o familia fusionada. Es lo mismo. Se refiere a aquel tipo de familia donde alguna vez esta familia fue monoparental y ahora se completó. La mamá que se volvió a casar o el papá que se volvió a casar, entonces hay una madrastra o un padrastro o a veces hermanastros también. Buena o mala tampoco se puede decir exactamente, ¿no? Puede ser buena si hay una buena relación entre ellos, ¿no? Donde no se busque cubrir el rol de nadie. Tú tienes tu mamá, tienes tu papá, yo soy el padrastro, soy otra persona adicional. ¿Demoran en adaptarse los hijos? Sí, demoran. Mientras más edad tengan, más se va a demorar. Y está bien. Y está muy bien, porque tienen que tomarse su tiempo para observar y confiar o no confiar. La confianza no es algo que se tome con una cápsula o que aparezca de un día para el otro. O sea, es el resultado de una observación permanente. Lo que sí puede incidir en daño o perjuicio para el niño son los estilos de crianza. Cuando hablamos de estilos de crianza, hablamos de el manejo de dos variables. Primera variable, la variable demanda. ¿Qué significa una demanda? Un pedido. Una demanda es un pedido, ¿ya? Una orden, una indicación, esa es una demanda. La otra variable es la variable, escuchen bien, muestras de afecto. No quiero decir afecto en sí, sino muestras de afecto. Quiere decir, del manejo de estas dos variables depende el estilo de crianza.
Yo puedo decir que si hay más demanda, menos demandas, o sea, órdenes, reglas, más o menos afectos, voy a encontrar estos 4 estilos de crianza. Lastimosamente, el más conocido es el estilo de crianza autoritario. Cuando hablamos del estilo de crianza autoritario, aquí uno de los progenitores es la autoridad y el otro progenitor, junto con los hijos, se convierten en los sometidos a la autoridad, ¿ya? Los otros se someten a la autoridad. El padre o madre que sea la autoridad de la casa no explica lo que decide. Hay muchísimas demandas y pocas muestras de afecto. Existe una idea errada. Mostrar afecto es mostrar debilidad. Eso es un error, pero este progenitor autoritario se lo cree. Cree que si se muestra afectuoso, ya malogró todo. Perdió la autoridad en la casa, ya nadie le va a hacer caso y sus hijos van a caer en la bancarrota, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, es una idea errónea. En el estilo de crianza autoritario, el hijo puede, estoy hablando de posibilidades altas, pero puede verse afectado, sobre todo en lo que es su autoestima. Como hay muchas demandas, muchas órdenes, muchas exigencias, pero pocas muestras de afecto, no hay explicaciones, el hijo puede crecer con la idea de que no se le escucha porque su opinión no vale, no sirve. No le piden que decida nada porque no sabe tomar decisiones. Entonces crece con la idea de que tú no vale mucho, su autoestima es baja, su inseguridad es alta, su toma de decisiones es escasa, no tiene iniciativa para las cosas. Puede ser el alumno más brillante del aula, pero cuando le piden que tome una decisión, decide tú, se muere de angustia porque no sabe qué decidir, porque la duda es, ¿y si lo hago mal? ¿Y si no está bien? ¿Y si se molestan? No, entonces, no, mejor díganme qué hacer. Se acostumbró a eso, ¿ya? Algo contrario es el estilo de crianza permisivo, también conocido como estilo de crianza indulgente. En este estilo de crianza permisivo indulgente no hay demandas o las demandas son escasísimas. Quiere decir, los padres no ponen reglas, no ponen normas. Los hijos hacen lo que quieren, cuando quieren, ¿ya? Por eso se le llama indulgente también. También hay ahí de por medio una idea errónea, equivocada, irracional. Amar es permitir. Si yo lo quiero, le tengo que dar todo lo que me pida, todo. Si no, pobrecito, se va a frustrar, se puede traumar. Error, es un error. Entonces, ¿cuál es el daño que le puede provocar esto a los hijos? Que pueden crecer hijos sumamente desconsiderados. No le interesa lo que tiene que hacer la mamá o el papá para concederle su deseo. Lo único que le interesa es que le den lo que está pidiendo, no más. No más, no le interesa cómo. Ni se preocupa, no es que sea malo, simplemente no se ha acostumbrado a pensar en eso. Nadie le ha enseñado a pensar en los demás, solamente piensa en lo que él quiere, nada más, no más. Entonces se vuelve demandante, se vuelve hasta tirano, déspota, ¿no? Desconsiderado. Obviamente las demandas van a crecer a medida que el niño crezca. Al comienzo pedirá juguetes, después artículos tecnológicos, después pedirá viajes al extranjero, posesiones como un auto, una moto, un departamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y los padres, si no le dan, generan mucha culpa, porque como ellos creen que amar es permitir, no, mi hijito desea, pero él quiere ir al extranjero con sus amigos, ¿qué vamos a hacer? Me conseguiré otro trabajo, pero si trabajas en 2 sitios, ¿pero qué voy a hacer? O hipoteco la casa,
como sea, porque si no van a sufrir, se pueden traumar, pobrecitos, es un error. Entonces, aparte de lo ya mencionado en su personalidad, otro punto en el que afectan mucho es en el hecho de que crecen emocionalmente débiles. Estoy segura que aquí la mayoría por ciento, el 99%, alguna vez en su vida escuchó un no. No, no te puedo comprar eso ahora. No, espérate a fin de mes. No, si no subes tus notas, no te voy a dar. ¿No? No, termina la comida y después comes el chupetín. Todos esos no, 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 generaron una suerte de mezcla entre rabia, cólera y ganas de llorar. Eso se llama frustración. Y desde chiquititos, cada vez que nos dijeron no, nosotros hemos ido generando, desarrollando algo que se llama mecanismos de afrontamiento a la frustración. Ya no importa, pues no me des el chupetín ahora, pero ya voy a comer las lentejas que no me gustan y cuando termine de comer las lentejas, ya me como el chupetín y se va a quedar en mi boca el sabor del chupetín. Mejor, mejor. Eso que yo me dije, eso que yo hice para que me pase esa rabia con tristeza, se llama mecanismo de afrontamiento de la frustración. A medida que hemos ido creciendo, hemos ido depurando, mejorando, perfilando mejor estos mecanismos de afrontamiento. Y es lo que nos permite ahora, nos permite afrontar adversidades. Es lo que nos permite ahora salir adelante, ¿ya? Entonces, pero estas personas que nunca les dijeron un no tienen mecanismos de afrontamiento de la frustración. O sea, no son capaces de saber qué hacer, porque no tuvieron necesidad de aprender. Pero toda la vida la mamá y el papá no le van a complacer o van a hacer que se haga posible sus deseos, ¿no? En algún momento el muchacho o la chica va a querer algo que no va a poder conseguir y sus padres tampoco se lo van a poder dar. Se enamoró de una chiquita. Se enamoró de esta chica, ya es adolescente, y la chica sí estuvo bien con él, pero después se dio cuenta que era un caprichoso, impositivo, ya terminó, ya no quiere saber nada de él. ¿Qué va a hacer la mamá? ¿Qué va a hacer el papá? No le pueden obligar. ¿Qué va a pasar con este muchacho? Al no tener mecanismos de afrontamiento a la frustración, se deprime o busca un evasor. ¿Qué es un evasor? Es algo que te saca de la realidad, te hace evadir la realidad. El licor, alucinógenos, medicamentos, fármacos, cualquier tipo de droga que saque de la realidad es un evasor. Y muchos, no digo que todos, no digo que tiene que ser así, muchos chicos provenientes de familias permisivas o indulgentes son tan frágiles emocionalmente que terminan en drogas, en licor y todo eso. ¿Por qué? Porque no saben cómo resolver un problema, un no, una frustración. Entonces, tampoco conviene ser permisivos o indulgentes. Otro estilo de crianza es el llamado estilo de crianza desapegado. Acá tenemos un prefijo, des significa sin. El estilo de crianza desapegado o negligente, también se le llama así, es el estilo de crianza donde sin apego. ¿Qué significa que no hay apego? Significa que el sujeto no es capaz de ligarse efectivamente. El apego, vamos a adelantar esta, el apego es un lazo afectivo. Está bien, ¿no? ¿Pasó algo? Avísenme. Está bien, profesora. Avísenme si se está viendo bien o no.
Sí, Sí, se está profesora, viendo se puede bien, ver. profesora. Hola. Sí, Miss, sí se escucha. Sí, se ve mis. Sí, Miss. Lo único que sí es que a veces su cámara se buguea un poco. ¿Alguien me puede decir? Avísenme si nos conectamos de nuevo. ¿Está Sí, bien? Miss, sí se escucha. Sí, mis, Ya. se puede visualizar y sí se Sí, escucha. ya, ay, ya. Bien, mira, lo que decía era de que había un estilo de crianza desapegada, ¿no es cierto? El estilo de des significa sin, desapegado significa sin apego. El apego es un lazo afectivo que se forma espontáneamente entre el niño o niña de año y medio, 2 años, y la persona que lo cría, o sea, la persona que siempre está con él o con ella. Puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser la abuelita, puede ser la nana. La persona que te cría te da seguridad, te da confianza. Y entonces te da tanta confianza que este pequeño puede ir, correr, explorar el mundo, desarrollar, crecer, aprender
sabe que no lo han abandonado, sabe que si le pasa algo o si regresa, lo va a encontrar a esa persona. ¿Ya? Entonces, ese lazo afectivo es la base de la seguridad personal. Después se va a extender a otros familiares, entonces te vas a dar cuenta porque el niñito ya puede quedarse en la casa de la abuelita o de la madrina, ya no llora. Y después se va a extender a las amistades, como ustedes, que pueden estar con sus amigos, confiarle algunas cosas y saben que no los van a traicionar. Y después se va a seguir extendiendo hacia la pareja, ¿no? Entonces tu pareja es teóricamente tu persona confiable. Bien, entonces el apego es un lazo afectivo bien importante. Cuando se habla de estilo de crianza desapegado, o sea, sin apego, se refiere justamente a que en este estilo de crianza, uno de los progenitores, generalmente es uno de los progenitores y no los dos, no quiere enlazarse afectivamente con el hijo o con la hija. ¿Por qué? Por problemas personales del adulto. Vamos a suponer, nació el hijito o la hijita y de pronto la mamá murió en el parto. El papá descorazonado, triste, no quiere continuar padeciendo, entonces decide no criar al hijo o a la hija, ¿no? Y mamá, ¿sabes qué? Estoy destrozado, no sé cómo lo voy a hacer, críamela tú. Ya está. Entonces le entrega su bebito a su propia madre, o sea, la abuelita. Yo voy a ir a verlo todos los días, te voy a dar el dinero suficiente. Y así lo hace y cumple. Pero cumple, pero no quiere vincularse afectivamente. Le da miedo por su propio problema del adulto. Pero pregúntale al niño. Pregúntale al niño o a la niña. Tu papá no viene al colegio, ¿no? No. ¿Por qué? No me quiere. ¿Por qué no te quiere? Porque yo le hago renegar a la abuelita otra vez. Oh, no, ¿qué pasó? ¿Ven algo? ¿No ven? Sí se puede Sí se ve, visualizar, profesora. Miss. Oh, Sí, profesora. vamos a hacer algo acá, más práctico, ¿ya? Mm, ¿Qué está pasando, Dios? Puede estar bien conectado, entonces, ¿qué pasó? ¿Sí está bien? ¿Se volvió a conectar? Sí, profesora. ¿Sí Sí, están viendo? profesora. Ay, esperemos que otra vez no haya Sí, problema. Miss. Ya, gracias. Entonces lo que les decía es, el problema es del adulto, pero si le preguntas al niño o a la niña, el niño o la niña lo que te va a decir es, porque yo tengo la culpa, porque yo le hago renegar a la abuelita, porque yo me peleo con mi hermanita, porque mi cabello es muy trinchudo, porque el otro día mojé la cama, lo que sea. Ya adolescente, de repente se dará cuenta pues de que o sea, no era su culpa de él o de ella, sino era del adulto que no había superado problemas. Pero ya pues su infancia, su niñez fue triste. Entonces tampoco conviene un estilo de crianza desapegado. ¿Qué conviene? Un estilo de crianza que se conoce con el nombre de democrático o autoritativo. Cuidado acá, ¿ya? Porque autoritativo, el nombre se le ha puesto justamente para que ustedes lo recuerden y lo diferencien porque hay otra clasificación que le llama autoritativo, que es diferente a autoritario, no tiene nada que ver. Cuando ustedes lean estilo de crianza autoritativo, se refiere al estilo de crianza democrático, ¿ya? ¿Y cómo es el estilo de crianza democrático? Aquí se escucha a los hijos, las reglas, las normas que se ponen se explican. Va a hacer esto, por esto, por esto, por esto, ¿ya?
Entonces, se explican las reglas, se explican las normas, se escucha a los hijos, se puede variar las reglas o normas, pero si finalmente no se pueden poner de acuerdo, son los padres los que tienen que tomar las decisiones, porque ese es su rol, porque eso es lo que ellos tienen que hacer, porque si pasa algo con los hijos, ellos son los responsables, entonces ellos tienen la tarea de guiar. ¿Qué aprende el hijo? ¿Qué aprende la hija? Ahora, Dios mío, ¿por qué está pasando esas cosas? ¿Ahora sí ven? Díganme. Miss, sí Sí, se puede Sí, Sí se ve, visualizar. profe, sí se ve. sí, ahora sí, ahora Ya. sí. No. Ahora sí, ahora no. A Se ver, puede visualizar. entonces se aprende Sí. con un estilo de crianza democrático que, ya, gracias, que existen reglas que a pesar de que no nos gusten, a veces tenemos que seguirlas, tenemos que cumplirlas. ¿Por qué? Por el bienestar mayoritario, por el bienestar social, porque, bueno, pues papá te lo explicó que era mejor por esto, por lo otro, porque no se perjudicaba a nadie y todo eso. Entonces, eso es la ganancia del estilo de crianza autoritario que ahorita realmente viene a ser el estilo de crianza alternativo, ¿no? Lo que te ayudaría a seguir adelante. Las funciones de la familia es algo que seguramente ustedes conocen desde que están en primaria. La familia cumple una función reproductiva porque es allí donde se reproduce, aumenta la especie, una función socializadora porque justamente brinda las normas, reglas de socialización, una función recreativa que se ha visto rescatada durante la pandemia, donde la familia otra vez empezó en la mayoría de los casos a buscar la forma pues de sentirse bien, de pasarla bien entre ellos, una función afectiva porque allí se aprende cómo expresar afectos y cómo recibir afectos. Una función de protección económica porque, bueno, la familia te protege dándote techo, comida, ropa, estudios, etcétera. O sea, te cubre económicamente. Y una función educativa en la medida de que ayude a que el rol que cumple la tarea, la escuela, sea cada vez mejor, ¿no? Va complementando. El apego, ya habíamos visto, deseamos un apego seguro, pero en algunos casos el apego es inseguro, sobre todo cuando se cambia mucho de cuidador o cuidadora del niño. Entonces, cuando se cambia mucho, por ejemplo, tiene una nana que lo cuida y la cambian cada mes, no puede ligarse afectivamente, o lo cuida la mamá, pero cuando el chiquito ya está sintiendo seguridad, lo cuida la abuelita. Y ya cuando se está aferrando, viene la tía. Entonces ahí hay apego inseguro, lo cual generaría inseguridad. Algo importante relacionado con la socialización son el desarrollo de actitudes. Una actitud es una predisposición a reaccionar de una manera determinada. Las actitudes siempre incluyen un valor, implican un valor. De acuerdo a tus actitudes, tú te acercas hacia algo o alguien o te alejas de ese alguien o algo. O puede serte indiferente. O sea, eso es una actitud. ¿Cómo adquieres las actitudes? A veces por experiencia directa. Te pasó algo y entonces la próxima vez ya no vuelves a confiar, ya no te vuelves a acercar. O te trató mal, entonces ya tratas de rechazar. Te trató bien, entonces te fue bien, tratas de repetir. A veces porque hay normas sociales y tú simplemente tienes esa actitud porque la norma lo dice. En otras ocasiones por modelo, porque así tuviste que se comportaban tus padres o tu madre o las personas significativas de tu vida. O pudiera suceder también de que muestras determinada actitud porque una institución determinada a la que perteneces así te lo manda. Las actitudes, en realidad, a pesar de que son una predisposición a reaccionar de una manera determinada,
tienen tres componentes. Un componente cognitivo que tiene que ver con la idea, el pensamiento, ¿ya? Tú ves que es una reacción que parece refleja, pero sin embargo, ahí está oculto un pensamiento, un componente cognitivo. También un componente afectivo, que es lo que te lleva a acercarte o rechazar, a valorar eso como bueno o no. Y un componente conductual, que es finalmente lo que se ve, lo que haces, ¿ya? Si alguno de estos componentes está distorsionado, se puede producir distorsiones también en la actitud. Por ejemplo, si es el componente cognitivo, la generalización más común es, por ejemplo, o el error, la distorsión más común es que se generalice algo. Esto es, que yo tenga un pensamiento absoluto sobre un grupo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque incluyo las palabras todo, todos o siempre, o sea, palabras absolutas, o nunca de repente. A eso se le llama pensamiento estereotipado. Todos los productos extranjeros son buenos, todos los productos nacionales son malos. Ese es un estereotipo, ¿ya? Entonces es una distorsión, un error en el componente cognitivo. Los estereotipos pueden ser favorables para quien estoy yo, de quien estoy hablando, o desfavorables o negativos, como también se le llama para de quien estoy hablando. Entonces yo digo, todos los productos extranjeros son buenos, es un estereotipo positivo para el producto extranjero. Pero si yo digo, todos los productos nacionales son malos, es un estereotipo negativo para el producto nacional. Los estereotipos negativos dan lugar a lo que se conoce con el nombre de prejuicio. Antes, juicio de juzgar, valorar. Entonces, un prejuicio es la valoración de un elemento o varios elementos solo por pertenecer a ese grupo que yo lo tengo estereotipado. Seguimos con el mismo ejemplo. Me compran estos útiles, entonces yo miro y digo, uy, nacionales, estos son malos, ¿para qué me has comprado esto? No, son buenos, pruébelo. ¿Para qué los voy a probar? Son nacionales, son malos. O sea, mi estereotipo negativo me lleva a prejuzgar, pues, adelantar un juicio. No los he probado, pero ya los juzgué. Y los juzgué obviamente como malos. ¿A quiénes? A todo el grupo no. A los entes individuales. Entonces yo digo, son malos, son nacionales. Y los prejuicios, que es así como se llama a digamos, a esta valoración negativa basada en el estereotipo, nos pueden llevar a discriminaciones. La discriminación ya es una acción de rechazo. Por ejemplo, la próxima vez que vayas a comprar, no me compres nada nacional. No me compres nada nacional. Eso es una discriminación. Ya es un hecho, una acción. Retira eso de ahí. Sácame esos útiles de ahí. No quiero esas cosas de mala calidad sobre mi escritorio. O sea, eso ya es una discriminación, ¿ya? Acá tienen otro ejemplo que les puede ayudar también a entender estos tres componentes, perdón. Ay, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, un estereotipo. Todos los extranjeros son delincuentes. A veces no está escrita la palabra todos, pero tú la puedes inferir. Entonces, yo leo, los extranjeros son delincuentes. Ya está implícito que yo estoy creyendo que todos los extranjeros son delincuentes. Ese es un estereotipo. El prejuicio, ¿cuál sería? Fulanito, ya. Fulanito es extranjero. Entonces yo, uy, este debe ser un delincuente. No, es una persona bien honesta, bien clara, transparente. Sí es extranjero, debe ser delincuente. Entonces yo estoy juzgando negativamente solo basándome en el estereotipo. Entonces eso es un prejuicio, ¿ya? Y una discriminación ya viene a ser la acción excluyente. La acción excluyente. Entonces yo digo, ¿sabes qué cosa?
No lo contrates a él. No, aléjalo, que no entre en mi casa. No, eso es una discriminación. O sea, una acción que yo realizo para apartar a alguien simplemente basándome en mi prejuicio. ¿Y de dónde salió el prejuicio? El prejuicio salió justamente del estereotipo que yo tenía. Chicos, tenemos que hacer un break aquí, así que nos vemos en un ratito, ¿sí? Descansen, estiren las piernas, caminen un poquito y regresamos en 5 minutitos. Ya estamos, ¿verdad? Ya estamos. Bien, esta segunda parte, todo bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, por favor. Esta segunda Sí, parte es profesora. sobre la búsqueda de identidad. Gracias, gracias. Es sobre la búsqueda de identidad. Entonces, había dicho que la búsqueda de identidad, se van a acostumbrar después poco a poco a escuchar ese término, se refiere a ese querer encontrarse a uno mismo. ¿Quién soy? ¿Realmente quién soy? ¿Qué valgo? ¿En qué soy bueno? ¿En qué no soy tan bueno? ¿Para qué puedo usar mis habilidades? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en 3 secciones, ¿ya? En 3 módulos, si quieren llamarlo así. La pregunta inicial es, cuando reflexionas sobre ti, sobre lo que has hecho, ¿qué sueles decirte, no? ¿Te felicitas o más bien te hundes, ¿no? ¿Crees que puedes mejorar o crees que eres lo máximo? Entonces, un poco todo eso tiene que ver con la autoestima y empieza con lo que es el autoconocimiento. ¿Cuánto nos conocemos a nosotros mismos? El autoconocimiento es un concepto bien importante porque muchas veces allí está el problema y el autoconocimiento es la base de lo que luego se conoce como autoestima. Cuando hablamos de autoconocimiento, hablamos de una toma de conciencia, o sea, de tomar conciencia, de darnos cuenta, de aceptar lo bueno y lo malo que tenemos cada uno de nosotros, porque todos somos seres humanos y todos tenemos cosas muy buenas y tenemos cosas en las que no somos tan buenos. Lo bueno y lo malo en nuestra área física, físicamente, lo bueno y lo no tan bueno, mejor así, suena mejor, ¿no? Lo bueno y lo no tan bueno cognitivamente. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿En qué soy buena, rápida? Así no me guste, pero soy buena, soy hábil. ¿Y en qué no soy tan hábil, tan buena y me cuesta más trabajo? Pero no significa que lo voy a tirar o lo voy a dejar de lado o que simplemente no lo voy a tocar. ¿Qué, qué tengo de bueno afectivamente? O sea, cuál es mi fuerte afectivamente en lo que se refiere a sentimientos, emociones, en qué voy mejor, qué manejo mejor y qué no manejo tanto y se me escapa de las manos. Y en qué soy bueno o no conductualmente, en mis comportamientos, en mi quehacer, en mi relación interpersonal. En otras palabras, lo que vamos a hacer es explorar nuestras aptitudes, nuestras motivaciones, nuestros valores y nuestra personalidad. Buscando, rebuscando en esas áreas, vamos a tratar de ser objetivos, lo más objetivos posibles. ¿Qué es objetivo contrario a subjetivo? ¿Qué es subjetivo? Lo que yo me imagino, lo que yo creo, lo que yo quiero, pero no lo que es en realidad. El autoestima, que es el otro concepto importante aquí, que viene a ser la cúspide de todo, el autoestima se refiere, acá hay un prefijo, ¿no? Auto significa propio hacia sí y estima es afecto. Entonces, cuando yo hablo de autoestima, hablo de la estimación, el afecto que yo me tengo hacia mí misma. ¿Ya? ¿Cuál es el afecto, la estimación que yo me tengo hacia mí misma? Tiene que ver con la valoración que yo me hago, cuánto creo que valgo, y la aprobación o la desaprobación que yo me hago. Me apruebo, me acepto tal como soy o no, reniego de mí, prefiero creerme de otra manera. Aquí hay varios componentes que vamos a ir estudiándolos poco a poco. ¿Cómo es que se forma la autoestima? ¿Cuáles son los agentes de formación de la autoestima?
En primer lugar, los padres. Directa o indirectamente, los padres te van transmitiendo, dejando entrever tu valoración, ¿no? A veces equivocadamente se pueden cometer deslices, pocas veces hay mala intención. He escuchado casos en los cuales los padres dicen, no, pero yo le digo así para hincarla, para que ella saque fuerzas y salga adelante. Eso es un error. Pero a veces, pues, la sociedad nos ha hecho pensar de que esa era la forma, porque antiguamente, porque mi abuelita lo hacía así, y porque mi mamá fue así, mira que yo soy una persona de bien, sí, pero y todas tus llagas emocionales que tienes no las miras. Entonces, bien, pero los padres son un agente de formación de la autoestima, sobre todo durante la infancia y la niñez. Después, otras personas que inciden mucho en lo que es autoestima son los otros significativos. Con esto nos estamos refiriendo a otras personas que para ti son importantes. Pueden ser familiares, pueden ser simplemente conocidos y pueden ser hasta desconocidos, ¿no? Personas que yo admiro, ¿no? Pero el Papa dijo tal cosa, ¿no? Entonces yo lo tomo como parte de, dijo que los latinos somos personas afectuosas, que tenemos el valor de la transparencia. Ya, yo lo tomo y lo convierto en mío. Entonces, esas personas que son importantes, significativas para nosotros, a veces es que el profesor que te dio un pulgar arriba y te dijo, bien hecho, o que te dijo, pero alumno, usted puede, si ya demostró esto, esto, lo otro, bueno, no va a tirar la toalla a última hora. Entonces, me dijo eso, entonces ya suficiente, confío en mí. Esos son los otros significativos. Muchas veces tiene que ver también con el grupo amical. Y finalmente la autoobservación. Diríamos que estos tres agentes van influyendo paulatinamente, progresivamente. Primero los padres, después los otros, porque yo me voy insertando a la sociedad un poquito más, solito, solita, y luego lo que yo vea en mí misma, lo que yo analice de mí misma, mi propia observación personal. Bien, ¿cuáles son las influye la autoestima en estas cuatro grandes áreas de nuestro ser? En el área cognitiva, porque de acuerdo a mi autoestima, yo me voy a exigir más, voy a potencializar más, simplemente voy a tirar la toalla y ni siquiera voy a intentarlo. En el área afectiva, porque de acuerdo a mi autoestima, yo me voy a sentir confiada, con expectativa, alegre o desmoralizada y sin ganas de hacer nada. En el área conductual, porque de acuerdo a mi autoestima, yo voy a arriesgar, voy a intentar, voy a ofrecer, voy a tomar iniciativa o no voy a hacer nada, ¿ya? Y en el área relacional, porque de acuerdo a la autoestima que yo tenga, es la estimación que yo misma me tengo a mí misma, entonces me voy a llevar mejor con las personas o voy a buscar de repente no interactuar para que no se den cuenta, para que no se den cuenta que soy tan mala, ¿no? Entonces mejor no interactúo, mejor me mimetizo con las cosas para que no se den cuenta que existo. Entonces el autoestima influye en todas tus áreas del ser. ¿Cómo es una persona de baja autoestima? Aquí hay que tener mucho cuidado. Hablamos de una baja autoestima cuando la persona se tiene poca confianza a sí misma, no se valora mucho, no se valora mucho. Se centra, enfatiza sus defectos. Entonces dice, sí, soy mala en esto, fracasé en esto, no logré tal cosa, o sea, pero no, pero también has sido buena en esto, en lo otro, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo que inclusive tú eras buena en matemáticas, ahora dices que no, pero me acuerdo en el colegio ganaste una maratón escolar de matemáticas, sí, pero eso era en la primaria, pero la ganaste, pero eran chiquitos, o sea, minimiza los logros que puede haber tenido, pero
todos eran chiquitos y tú lo ganaste, ¿no es cierto? Entonces, pero no, eso lo pasa por alto. Tiene bajo nivel de asertividad. La asertividad es una cualidad que la vamos a estudiar después, que consiste en ser capaz de decir lo que uno piensa y lo que uno siente, pero sin dañar a los demás. O sea, decir lo que yo pienso, pero no tengo que decirlo dañando al resto, ¿no? Error que comete mucha gente. ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre eso? Qué ridículo. Las cosas son así. Yo dije lo que yo pensaba, pero le hice daño a la otra persona. ¿Para qué? ¿Por qué? Eso es agresivo. Entonces, la asertividad consiste en decir lo que piensas y lo que sientes, pero sin dañar a los demás. Tiene dificultad para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no se estima, pues, no confía en sí mismo. Entonces, no, y si elijo mal, y si me equivoco, y si después todos se molestan conmigo, no, mejor tú dime lo que tengo que hacer, no, mejor tú elige. No toma decisiones, muy indeciso y muy sensible al rechazo social. Si alguien le dice, no, ahorita no te puedo atender, Dios mío, no me han querido atender, me han rechazado, me votaron, claro, como yo no valgo nada, no, yo soy lo peor que existe. Uy, ya es un drama, porque realmente lo siente como una puñalada que le han dado en el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoestima parte de sí mismo. Una persona con alta autoestima, y acá tienen que tener cuidado, porque a veces dice alta autoestima, a veces dice autoestima saludable, en otras ocasiones dice autoestima positiva. Ya, son sinónimos. Ustedes tómenlo como sinónimo, ¿ya? Entonces, una persona que tiene alta autoestima es capaz de reconocer sus fortalezas, pero también sus debilidades. Ojo, reconoce, sí, yo soy buena en esto. Todavía me falta desarrollar esto es mi talón de Aquiles. O sea, no solamente reconoce en qué es bueno, también reconoce en qué no es tan bueno. Se respeta a sí mismo y también respeta a los demás. No tiene por qué agredir. Yo me puedo creer mucho, pero si yo voy por el mundo dañando a los demás, insultándolos, de repente menospreciando sus aciertos, no soy una persona de buena autoestima, no soy una persona de alta autoestima, soy agresivo. Generalmente la gente agresiva tiene una falsa o baja autoestima. Entonces se respeta a sí mismo, pero también respeta a los demás. Valora sus logros. Sí, me alegro porque saqué buena nota, me alegro porque conseguí tal cosa, pero también me alegro por tus aciertos, también me alegro por tus progresos. O sea, me valoro tan bien que el reconocer tu acierto no me daña, pues. No me tiene por qué dañar. Pero hay gente que sí, que piensa de que si yo reconozco que tú eres bueno en algo, uy, entonces yo me estoy bajando de nivel. Error. Es un error, eso es una baja autoestima. Una persona que tiene alta autoestima o autoestima adecuada, buena, positiva, es perseverante con sus objetivos. Es perseverante. No lo logra la primera, intenta una segunda, intenta una tercera, revisa los errores en que me equivoqué para corregirlos y tener un mejor rendimiento, pero es perseverante y presenta más asertividad. Esa capacidad que les decía de expresar lo que uno piensa y lo que uno siente, también lo que siento. ¿Sabes qué? Estoy bien enojada por lo que ha pasado, ¿no? O sabes qué, me entristece que digas esas cosas, ¿no? O me alegra. ¿Por qué no voy a reconocer que estoy alegre? ¿Por qué no voy a reconocer que estoy triste? Eso no me quita ni me pone nada, ¿no? Pero hay gente que lo cree, pues, y eso es un error. Y hay además algo que se llama falsa autoestima, cuando alguien aparenta tener una buena autoestima, pero en realidad no la tiene. Es como que a veces se lo cree, ¿no? Muestra a los demás una imagen diferente a lo que siente.
aparenta tener seguridad, aparenta estimarse, pero lo que hace es esconder sus debilidades. Y cuando le preguntas por fortalezas y debilidades, solamente te saca las fortalezas. Y las debilidades no, él no tiene debilidades. Los errores que él haya cometido por culpa de los otros, por culpa del resto, no es su culpa, por culpa del resto. El resto tiene la culpa, ¿ya? Esconde sus propias debilidades. No, es culpa de este que no ha sabido explicar bien. No, culpa de él que me dio un libro que estaba fallado. No, culpa de mi papá que nunca me dio cariño. O sea, siempre le echo la culpa al resto. Y como le echo la culpa al resto, yo no puedo hacer nada, pues, porque yo no manejo al resto. Entonces, eso es una falsa autoestima, ¿ya? Puede ser, por eso dice, un mecanismo, una forma de protegerse. Se relaciona la falsa autoestima con una actitud manipuladora, soberbia. Generalmente, para tratar de esconder sus debilidades, se muestra agresivo, se muestra perturbador, violento con los demás, para que no le digan nada, para que no le señalen sus defectos. Y muestran una falsa autoestima, pues, una autoestima que no es la que le corresponde. Generalmente tienen baja autoestima. Este es un trabajo que presentara un psicólogo que nos dice que hay una serie de conceptos que uno tiene que ir dominando, mejorando para poder conseguir la autoestima. Como verán, el autoconocimiento está en la base, o sea, el autoconocimiento es la base, o sea, la base de tu autoestima es el conocerte bien. De ahí te vas a formar un concepto. ¿Qué es un concepto? Es una clase. Un concepto es una clase. Es la clase donde tú te incluyes por todo tu autoconocimiento, o sea, el listado, la lista de tus fortalezas y debilidades. Entonces, yo tengo esto, tengo esto, tengo esto y soy así. En una palabra, dime cómo eres. Soy desorganizado. Ya, ese es el concepto que yo tengo de mí misma. ¿Ya? Entonces dice, un autoconocimiento adecuado te va a dar un autoconcepto realista. Pero un autoconocimiento parcial, yo solamente reconozco como mío lo bueno, me va a dar un concepto o un autoconcepto falso. Porque yo voy a decir, yo no tengo defectos, solo tengo aciertos, soy excelente, soy un genio, ¿no? Un concepto falso, pues, de mí mismo. El concepto que yo tenga de mí mismo generalmente implica o da lugar a una evaluación. Yo soy desorganizada, eso debo mejorar. O sea, esa es la evaluación que yo estoy haciendo. No está tan bien, tengo que mejorar. Pero si yo me formé un autoconcepto falso, soy genial. Entonces me sobrevalúo. Yo digo, soy genial. No tengo nada más que arreglar. Soy lo máximo. De acuerdo a este concepto que te has formado y que tiene una valoración, tú estás aceptando tu yo integral, todo tu ser, con lo bueno y lo malo, o solamente estás aceptando una parte de ti. Si yo dije que soy un genio, que soy lo mejor que existe, lo máximo, solo estoy aceptando la parte de mis aciertos y estoy negando como mío la parte de mis desaciertos. Pero si yo acepto mis fortalezas y mis debilidades, entonces mi aceptación es integral. Y eso va a dar lugar a que yo me respete integralmente o solo me respete, no me respete porque no hago nada por mejorar, no hago nada por corregir y eso es una falta de respeto. En el caso de que yo tenga un concepto parcial de mí misma, yo voy a mostrar más bien falta de respeto hacia mí misma. ¿Por qué? Porque no me acepto integralmente. Y de eso va a depender, o sea, de todo lo anteriormente mencionado, va a depender la autoestima que tú tengas. Si yo tengo una autoestima, un autoconocimiento integral de mí misma,
con una autoaceptación integral de mí misma y por respeto estoy haciendo cosas para mejorar en aquello que he señalado como mis debilidades, mi autoestima es adecuada, es alta, es saludable. Pero si yo solamente he aceptado la parte de aciertos de mí misma y mis desaciertos digo que son culpa de los demás, por lo tanto no estoy haciendo nada para mejorar porque no es mi culpa, entonces mi autoestima será falsa o inadecuada, ¿ya? Este gráfico nos sirve para eso, para darnos cuenta. Generalmente en esta escalera de la autoestima solamente quedan en su lugar la base, el autoconocimiento, y la cúspide, la autoestima. Y los conceptos intermedios se dan casi de manera simultánea. Otro concepto importante de mencionar cuando hablamos de autoestima, de estimación de ti mismo, es la imagen corporal. La imagen corporal viene a ser la forma como tú te percibes y cómo percibes tu cuerpo. Y acuérdense que hemos dicho que la percepción es la interpretación que tú haces de tus sensaciones. Los gestaltistas enfatizaban mucho eso, ¿no? La interpretación que tú haces. O sea, no cómo eres realmente, sino cómo tú te percibes, lo cual incluye tu forma de pensar sobre eso. Entonces, la representación que nos formamos de nuestro cuerpo es la imagen corporal. Está muy influenciada en algunos casos por los estereotipos sociales. La mujer bella debe tener cuello largo, debe tener tanto de cintura, tanto de cadera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me creo eso, no lo reviso, no lo valido, sino simplemente lo creo a pie juntillas, me veo en el espejo y digo, pero no calzo con la imagen que yo tengo para ser bella. No puedo. Entonces empiezo a hacer esas dietas horribles que hacen que come una zanahoria diaria, ¿no? O hacer ejercicios al máximo, que ya no me dedico más que a eso. Y se produce una distorsión de la imagen corporal. Existen distorsiones que son patológicas, ¿no? Como en el caso de la anorexia. La mujer puede estar delgada, muy delgada, se le ven las costillas, pero ella se mira y se percibe, interpreta lo que ve como que está gorda, rolliza, estoy rolliza, no puede ser. Es más, el otro día veía una película que está basada en un hecho real, ¿no? En el cual la chica tenía como un aro que lo había sacado, creo que de una de las cortinas, no sé dónde, y le servía como medida para la muñeca. Ella no podía pasar esa medida, porque si no significaba que tenía mucha masa adiposa. Y se lo ponía en la muñeca, era un aro de cortina. En esos casos, lo que puede suceder es que la chica deja de comer y se convierte en algo peligroso para su vida. Se llama anorexia. Seguramente sí han escuchado hablar de la anorexia, generalmente en las mujeres, pero no exclusivamente en las mujeres, que no come, deja de comer, ya no quiere seguir comiendo. Ya se llama anorexia. En otros casos, come, porque bueno, digamos la presión social, la presión de los padres, se da sus atracones también, ¿no? O sea, no come y me doy mi atracón y como hasta por gusto, hasta devolver todo lo que he comido y termina arrojando. O simplemente come su ración, pero luego se va al baño y lo devuelve todo. En ese caso hablamos de bulimia, que también es una situación patológica, una distorsión de la imagen corporal que nos lleva a un síndrome patológico. Significa que ya necesita la intervención de especialistas, no solamente el psicólogo, el psiquiatra, el nutricionista y el organizador de actividades, trabajador social generalmente, ¿no? Entonces, anorexia, bulimia tienen que ver con la ingesta de comida y tiene que ver con la distorsión de la imagen corporal del individuo. O quieren tener de repente una imagen corporal que
se asemeje a la imagen corporal de la mujer europea. En la vida vas a tener, pues los latinos no tenemos esas medidas, no es esa la forma de nuestro cuerpo, pero nos siguen llenando los canales, sobre todo los canales de las redes sociales, de imágenes que se dan en, no sé, en el Miss Universo, en la Miss Mundo, a nivel internacional. No corresponde, pues, no corresponde a la imagen de la mujer latina. Y uno se siente mal con eso. Y tiene que ver con su autoestima, por supuesto, que influye en lo que es la autoestima del individuo, porque no calzo, pues no doy con la talla. Nunca vas a dar. Así te operes de 10.000 cosas, ¿no? Como la época de la Barbie, que querían tener el cuerpo de la Barbie hasta que descubrieron que el contorno del perímetro del cuello de la Barbie era igual que la cintura. Y anatómicamente, alguien que tenga esas proporciones no se podría mantener en equilibrio, no podría sostener su cuerpo. Pero bueno, era la percepción, ¿no? Y tenemos también la vigorexia. Ojo, anorexia y bulimia, si bien es cierto, es mayoritariamente en mujeres, por todas las imágenes de mujeres y de estereotipos de cuerpos femeninos, pero no es exclusivo de las mujeres. También se encuentra en varones. Pero con más frecuencia en los varones encontramos lo que es la vigorexia. Cuando se habla de vigorexia, se habla de querer ser el hombre musculoso, el Charles Atlas, ¿no? El hombre que yo veo en las imágenes, en los superhéroes, en las figuras, en el internet. Y para eso se recurre a todo. O sea, no solamente el exceso de ejercicios, no, yo estoy levantando pesas y todo el día me la paso en el gimnasio, dejo de asistir a clases para estar en el gimnasio y sacar más músculo, ¿no? Sino también la ingesta de ciertos productos que a veces terminan siendo dañinos, ¿no? O inocularse, inyectarse determinados productos que pueden dañar al individuo, ¿no? Entonces, Una pregunta. ¿de qué? Dime. ¿La dismorfia Escucho. corporal tiene que ver algo con eso? La dismorfia corporal, o sea, cuando una persona va al gym, De nuevo. o sea, la dismorfia corporal debe que ver algo con la vigorexia. O sea, ¿está relacionados de alguna manera? La dismorfia corporal, ¿a qué te refieres con dismorfia corporal? ¿O a qué le estás llamando dismorfia corporal, por favor? A lo que sé es que la dismorfia corporal, a lo que indagué, trata sobre cuando una persona va al gym, o sea, por X casos, si una persona de contextura ancha va al gym y o sea, pasa 4 meses, o sea, y los resultados se ven, pero según la persona no se ve nada y se sigue viendo gordo en el espejo y algo así. A eso me refiero con la dismorfia corporal, ya que es algo muy natural, por decir, o sea, se está normalizando con las personas que van al gym, en especial adolescentes. Claro, porque tienen un patrón, o sea, tienen un referente que es una imagen estereotipada de la mujer o del varón. O sea, tienen una imagen metida en la cabeza de cómo debe ser el hombre perfecto, el cuerpo del hombre perfecto o el cuerpo de la mujer perfecta. Y eso es lo que les hace sentir que no están dando la talla, que no están alcanzando lo que quieren. Si a eso se le llama dismorfia corporal, o de repente se me ocurre que podría ser también el hecho de que, bueno, yo realmente tengo sobrepeso, ¿no? Entonces voy y estoy ahí, pero me excedo, ¿no? En los ejercicios o me excedo en las dietas. Y no espero que progresivamente ir normalizándome, ¿no? A lo que sea saludable para mi organismo, mi talla y mi contextura. Entonces, sí, pues, tiene que ver con anorexia, bulimia, vigorexia, que fundamentalmente son síndromes que están vinculados a la percepción de su imagen corporal, a la percepción de la imagen que yo tengo de mí misma, que yo me he hecho de mí misma. Y sí, requieren de la participación de un equipo multidisciplinario, por las razones que les he dado, ¿no?
un psiquiatra que medique para que calme a la persona que generalmente está con mucha ansiedad, con mucha angustia y desesperación, un psicólogo que ya calmado le ayude a entender y a cambiar ciertas formas de pensar, un nutricionista que brinde las pautas para nutrirse progresivamente de manera adecuada, porque una persona que ha padecido anorexia no es que inmediatamente le vas a dar pues extractos y la vas a bombardear de proteínas, porque puede ser perjudicial. O sea, el nutricionista tiene que decirte, porque para eso se especializó, cuál va a ser el progreso que va a ir teniendo en la variación de su alimentación, ¿no? Igual en el caso de la vigorexia, ¿no? Bueno, y otro concepto importante en lo que se refiere a la autoestima es la relación que yo pueda tener con los demás. Aquí Daniel Goleman nos habla de comprensión de los demás como una competencia social que incluye 3 capacidades que él menciona que es muy importante aprender a desarrollar. La asertividad, que es una palabrita que ya la hemos escuchado hoy varias veces, la escucha activa y la empatía. ¿Qué es la asertividad? Bueno, vamos a repetirlo y vamos a tratar de entenderlo. La asertividad es la expresión adecuada, saludable, de pensamientos y de sentimientos. O sea, ser asertivo es ser capaz de expresar lo que piensas, así discrepes con los demás. Expresar lo que piensas y expresar lo que sientes. Si yo siento amor o yo siento enojo o yo siento tristeza por una situación determinada, ser capaz de expresarlo, pero sin dañar a nadie. No porque yo sienta enojo tengo que golpear a alguien. No, eso no es asertivo, eso es agresivo. Entonces, ser asertivo es, yo estoy enojada por algo que ha hecho alguien y yo se lo digo, pero sin dañarlo, sin tener que insultarlo, que es otra forma de ser agresivo, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, lo que has hecho realmente me enoja muchísimo. Y es más, ser capaz de postergar. Si yo estoy muy fastidiada, mi enojo ya dejó de ser enojo y es rabia o cólera, es mejor que yo en este momento no diga nada y diga, sabes que estoy tan enojada, pero tan enojada, que es mejor que dejemos esta conversación para mañana. O sea, tengo que ser capaz de reconocer eso, que si yo dejé que la emoción avanzara mucho, ya no la voy a poder controlar y voy a decir algo hiriente. Y eso ya no lo borra nadie. Eso ya no lo borra. Eso ya quedó ahí, ya marcó, ya dañó. El daño emocional que uno pueda hacer a otra persona, la agresión siempre te deja huella. Te puede pedir perdón, puede arrodillarse, lo que sea, pero es como el papel arrugado, ¿no? Tú tienes un papel, si lo arrugaste, ¿no? Que vendría a ser el maltrato, el daño, la violencia, así lo estires, así lo planches, las marcas van a quedar, siempre van a quedar ahí. Entonces, ya está, te perdonó, te puede perdonar, sí, por lo que le has dicho, pero eso no quita que le hizo daño. Se lo hizo, pues. Ya no lo borras, eso ya no lo borras, pues, aunque te arrodilles, no lo borras. Dañaste, pues ya te perdonó, entendió, claro, ya dejó pasarlo por alto. Pero lo que le dolió, pues, ¿no? Entonces la asertividad es un poco prevenir eso, ¿no? Ser capaz de decir lo que uno piensa y siente, pero sin dañar al resto. Y para eso yo tengo que tener un manejo de mi emoción. Manejar una emoción, controlar mis emociones, no significa esconder las emociones. Hay emociones que son básicas, que todos las sentimos, sea quien sea, el papa, un médico, un sacerdote, todo el mundo las siente, tu profesor, tu papá, tu mamá, todos sienten, hay emociones que son básicas.
pero tristeza, enojo, alegría, asco, etcétera, sorpresa. Pero hay formas, pues cuando hablo de control emocional es que yo sea capaz de sacar la emoción, que es la única forma de deshacerse de una emoción, pero sin dañar a los demás. Otra de las competencias, luego ya vamos a volver de nuevo sobre la asertividad. Otra de las capacidades que dice Goleman que deberíamos desarrollar para ser competentes socialmente es aprender lo que se llama escucha activa. Cuando hablamos de escucha activa, nos estamos refiriendo a una forma de escuchar que no es pasiva, sino es activa. Escucha pasiva, habla. Sí, te estoy escuchando. Eso es pasivo. Escucha activa, o sea que quieres decir esto eh, y siempre te pasó así, ¿no? O sea, una escucha activa es una escucha, estoy escuchando, pero como me interesa ponerme en la lógica de la otra persona, yo hago preguntas. Obviamente no preguntas, pues, irrelevantes, ¿no? Sino preguntas que me aclaren a mí. Porque ¿cuál es mi objetivo? Entender a la otra persona. Entender no significa justificar. Entender significa, ya entiendo por qué reaccionaste así, ya entiendo por qué hiciste eso. Pero puedo no estar de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, pero no me parece bien. O sea, entender de ninguna manera significa justificar algo, no para nada. Entonces, en la escucha activa, mi objetivo principal es entender a la otra persona. Entonces, para eso, asumo un rol activo. Hago preguntas que me aclaren. Parafraseo a la otra persona, o sea, repito lo que me está diciendo, pero usando mis propias palabras, no para lucir mi vocabulario, sino para ver para yo corroborar si estoy entendiendo bien. Te quedaste congelado, o sea que te quedaste paralizado. No, se me bajó la presión, o sea, estaba molesto. ¿Quieres decir que estabas molesto? Sí, claro. Ya ves, yo estaba entendiendo mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante desarrollar. Mucha gente no tiene escucha activa. Es más, muchos escuchan haciendo otra cosa. Estoy con el celular mandando mensaje, pero habla, te estoy escuchando. Claro que te estoy escuchando. Mentira, no lo estoy escuchando. Estoy haciendo dos cosas a la vez. Y dos cosas a la vez no es escucha activa. ¿Por qué? Porque la comunicación no solo es verbal, la comunicación es integral. Cuando tú me hablas, tú no solamente me hablas con la boca, me hablas con los gestos, me hablas con tu expresión facial, me hablas con tus movimientos. Entonces, si yo no te estoy escuchando con todos mis sentidos y te estoy mirando, simplemente me estoy perdiendo una parte de la comunicación. Entonces, cuando se habla de escucha activa, se habla de escuchar con todos tus sentidos. ¿Ya? ¿Para qué? Para entender a la otra persona, para ponerte en el lugar de la otra persona. ¿Ya? Y la empatía, la empatía, la empatía es algo diferente. La empatía ya es más emocional. La empatía se refiere a ser capaz de ponerme en el lugar emocional de la otra persona. ¿Qué significa esto? Significa de que yo me puedo un poco sentir igual que él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder actuar de manera pertinente, para no ser imprudente. Entonces yo me pongo en el lugar de Goleman, que es el autor de toda esta teoría. Daniel Goleman dice de que para poder ser empático, o sea, hacer empatía, tú tienes que ser capaz de primero conocerte bien a ti.
mismo, o sea, conocer tus emociones bien, darme cuenta si estoy enojada o estoy preocupada. Ya, identificar cuando la emoción recién está empezando, cuando recién es mortificación, por ejemplo, y no cuando es rabia, pues. ¿Por qué? Porque solo vas a poder controlar la emoción cuando tú recién, la emoción tiene poca intensidad, cuando recién es un enojo, un fastidio, una molestia, ahí puedes escoger la forma de expresar eso, de decírselo a alguien. Pero cuando ya es rabia, ya perdiste el control. Ganó tu emoción sobre la razón. ¿Ya? Entonces, primero te conoces tú, después aprendes a controlar tus emociones. Después que sabes controlar tus emociones, usas inclusive, provocas en ti emociones para sentirte motivado. Cuando ya has logrado todo eso contigo, recién puedes ser capaz de trasladar todo ese conocimiento hacia la otra persona. ¿Ya? Hacia la otra persona y entonces ya puedes sentir como, se debe estar sintiendo así, así. De repente lo que necesita es esto, lo otro. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo en su lugar emocional. Lo que necesita es compañía, lo que necesita es de que esté a su lado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso le está llamando empatía. Estas habilidades, dice Goleman, son importantísimas para poder comprender, entender a los demás. Finalmente, tenemos la comunicación. Obviamente, si estamos hablando de autoestima, esta va a redundar también en lo que es la relación con los otros. La comunicación, como les decía hace un momento, la comunicación no es solamente verbal. La comunicación es mucho más amplia. Hay un lenguaje verbal y hay un lenguaje que no es verbal. Y me refiero a los gestos, me refiero a la expresión facial, me refiero a la mirada, a la posición del cuerpo. Eso es lenguaje no verbal. Y hay otra partecita que se llama paraverbal. ¿Cuál es el lenguaje paraverbal? El que está pegadito al verbal, o sea, la entonación que utilizas al hablar, las inflexiones de voz, el volumen que utilizas, ¿no? Todo eso es paraverbal, ¿no? Tartamudeas, no tartamudeas, etc. Entonces, la comunicación es algo muy amplio y puede ser de 4 tipos. Entonces, ahí tienes comunicación agresiva, comunicación pasivo-agresiva y comunicación asertiva. A ver, ¿qué es la comunicación agresiva? En la comunicación agresiva, el sujeto impone, o sea, el sujeto busca imponer su idea en la otra persona. Quiere imponerle pensamientos, sentimientos, quiere imponerse a la otra persona. Entonces, ¿qué hace? Levanta la voz, el volumen de su voz es alto, la forma de comunicarse es imperativa, es que tú tenías que haber hecho, es que yo te dije que hicieras tal cosa. El dedo índice trabaja mucho tratando de señalar lo que tú tenías que hacer. Tu cuerpo se abalanza hacia la otra persona. Tú tenías que hacer esto, tenías que hacer lo otro, ¿no? El volumen de tu voz sube, la mirada es inquisidora, generalmente a los ojos de la otra persona, como queriendo meterle por los ojos tus ideas, tus pensamientos. ¿Ya? Entonces, a eso se llama comunicación agresiva. Impone al resto. No es una adecuada forma de comunicación. La otra es la comunicación pasiva. En la comunicación pasiva, el sujeto más bien deja que le impongan. Este es el que tiene comunicación pasiva. Él deja que le impongan, que otra persona le imponga. Generalmente no dice nada o dice lo mínimo posible y su voz es tan tenue que a veces ni se le escucha lo que dice. A veces habla entre dientes, a veces tartamudea. La mirada es esquiva, no mira al interlocutor, sino mira hacia abajo, o mira a los costados, o mira sus manos. Las manos las esconde
o simplemente muestra movimientos de angustia, ansiedad, temor. Lo que hay es temor. El sujeto teme ser agredido, y por eso no dice nada. Puede ser que hasta llore, ¿no? Como las imágenes esas que se ven a veces en los dibujos animados, se hace más chiquito, más chiquito, más chiquito. Existe un tipo de comunicación que a veces no se analiza mucho, que es la comunicación pasivo-agresiva. En la comunicación pasivo-agresiva, el sujeto aparentemente reacciona de una manera pasiva. Ya, bueno, aquí parece que está aceptando, ¿no? La careta acepta. Podría ser que reaccione hasta pasivamente. Baja la mirada, no dice nada, se queda callado. Pero, sin embargo, utiliza a una tercera persona para que agreda, sin decirlo a veces, sin decirlo directamente. Alguien se burla de ella, su compañero de clase que ha estudiado con él desde la infancia, ¿no? Que lo conoce muy bien, se burló de ella, entonces ella no dijo nada, se quedó calladita, aparentemente reaccionó de manera pasiva, pero fue y le comunicó a su pareja, que es un fisioculturista, que tiene 4 años más que ella, que mide 1,95 m, y por supuesto este fisiculturista fue y le pegó al muchacho que se burló de él. Pero yo no le dije que le pegue, yo solamente le conté. Y claro, me sentía tan mal que me puse a llorar. Entonces, indirectamente hizo que la persona fuera agredida, ¿no? Entonces, por eso se dice que es pasivo-agresiva. Busca agredir indirectamente, ¿no? Manipula a otras personas para que agredan por ella. Yo no le he hecho nada. Yo no lo toqué, yo no le dije nada, ¿no? Yo no le dije a mi pareja que le agreda, no le dije. Él lo hizo por su cuenta. Entonces, eso es o puede ser, de repente no tiene pareja, agarra un plumón indeleble y en las paredes de la academia, del instituto, escribe ahí cosas ofensivas sobre esta persona que la ha tratado mal. Esa es una forma indirecta de agredir. O va y le cuenta de repente al jefe de curso para que lo suspendan. Indirectamente lo está agrediendo. ¿Cuál hubiera sido entonces una forma más adecuada, más asertiva de reaccionar en este último caso? Si era una persona que la conoce desde inicial, que es su compañero, que tiene su misma edad y que, bueno, se sobrepasó en su broma y le hizo daño, debió decírselo, pues. O sea, debió expresarle lo que pensaba de lo sucedido y lo que sentía de lo sucedido, cómo se estaba sintiendo. ¿Sabes qué? La otra vez que te has reído de mi forma de vestir delante de todo el mundo, o sea, me he sentido, porque el sentimiento es mío, yo no voy a decir, tú me has hecho sentir, porque ella no agarró y me puso el sentimiento a mí. Me he sentido ridícula, me he sentido mal, encima me ha dado cólera que tú, que eres mi amigo de tantos años, me lo digas. Esa era su intención. ¿Querías hacerme sentir tan mal? ¿Así era? No, ¿cómo se te ocurre? Jamás. Si yo te quiero mucho, que sí, ahora me doy cuenta que me he sobrepasado, no debí decir eso. Una comunicación asertiva siempre es constructiva. Eso significa que siempre construye algo. ¿Qué construye? La posibilidad de que la otra persona se entere de tus sentimientos. De repente es tan despistado que ni se dio cuenta. La posibilidad de que se corrija y que enmiende su error. Discúlpame, por favor, te juro que jamás voy a burlarme de nadie más, jamás voy a hacer una broma así, no pensé que podía estar haciéndole daño a los demás, discúlpame, por favor, todo el resto del mes le trae flores, ya le trae chocolate, lo que sea, le da la posibilidad de corregirse. Y si por último la otra persona no se corrige y te dice, no, que tonterías, que tanta cosa por aquí, por allá, bueno, tú lo intentaste, tomas tu distancia con esa persona. Pero ya expresaste, ya sacaste
tu rabia, tu cólera, tu sentimiento y tu pensamiento también. Y se lo hiciste saber. Lo que él haga con eso, ese es su problema de él. Eso ya no es tu problema. Entonces la comunicación asertiva tiene eso de bueno, que siempre construye algo, siempre sirve para algo. Vamos a revisar ahora, si no hubiera ninguna pregunta, los ejercicios que les han planteado, ¿ya? Tenemos este primer ejercicio, todavía nos queda un poquitín de tiempo. Dice, Susana acaba de culminar la educación primaria. Ella refiere que en la entrega de libretas, su profesora principal comentó a sus padres. Su niña es una alumna destacada, cuya conducta refleja buenos valores. A lo que su madre respondió, ante lo cual la madre respondió, así es, profesora. Como padres le hemos enseñado desde pequeñita todo lo que implica el respeto, la honestidad y la solidaridad. Respecto a los agentes y tipos de socialización, indiquen los enunciados correctos. Entonces, lo que nos están pidiendo ante este caso es que veamos cuál de las diferentes oraciones que hay seguidamente se está diciendo algo verdadero sobre los agentes de socialización y sobre los tipos de socialización. Leamos. 1. El comportamiento ejemplar que muestra Susana es gracias a la influencia de los agentes formales. Agentes formales, la familia y la escuela. Sí, eso es verdadero. 2. La transmisión de valores que indica la madre de Susana corresponde a la socialización secundaria. ¿Será así? ¿Ustedes qué dicen? A ver, creo. Es falso. Ella ya tiene la respuesta, ella dice la E. Eso es falso, tiene razón. Tercero, es evidente la influencia de los agentes informales en la socialización terciaria de la niña. Falso, ¿no es cierto? Correcto, estaba bien. Sí, acá Yamilet dijo la E. Correcto, la respuesta está en la letra E. Solo la 1, la primera proposición es verdadera. Vamos a la segunda. La familia de Juan es ampliada, es una familia extensa, ¿no? Cuando su hijo Pedro está trabajando de forma virtual, accede rápidamente al pedido de su hijo Matías. Cuando su tío Pedro está trabajando de manera virtual, accede rápidamente al pedido de su hijo Matías de 5 años. Y así juegue varias horas con la tablet. Y así, accede rápidamente al pedido de su hijo Matías y así juega, ¿no? Varias horas con la tablet. En tanto que su tía Julia es muy estricta con su hija Rosa y muchas veces la ha castigado físicamente. O sea, uno es permisivo y el otro es más bien exigente, ¿no? En tanto que su tía Julia es muy estricta con su hija Rosa y muchas veces la ha castigado físicamente. Con respecto al estilo de crianza, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El tío Pedro es indulgente en la crianza de Matías. El tío Pedro es indulgente con la crianza de Matías. ¿Eso es verdadero o falso? Sí, es verdadero, ¿no? Sí, pues le da la tablet y se juega, aunque sea horas, ya. La tía Julia es autoritativa en la crianza de su hija. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Rápido, rápido, que se nos va la hora. Falso, ¿no? Porque autoritativa es sinónimo de democrática. Tanto Pedro como Julia, Pedro y Julia ya, ¿son autoritarios en la crianza de sus hijos? No, porque ya dijimos que Pedro es indulgente. Entonces es falso. ¿Verdadero, falso, falso? La respuesta está en la letra C. Y por acá, verdadero, falso, falso. Bien, Yamile. Ya. Y tenemos la última, o no, tenemos 3, 4, 3. Alfonso, no, ya nos gana el tiempo, ¿no? Es dueño de una ferretería, caramba, se mueve. Y ha concluido satisfactoriamente administración de empresas. Pese a ello, le cuesta tomar decisiones sobre diferentes aspectos del negocio, no cree en su competencia profesional y piensa que el negocio puede quebrar pronto, no se tiene confianza, ¿no? Lo señalado en la descripción de Alfonso evidenciaría una alta o baja autoestima.
baja, ¿sí? Relacionándose principalmente con el área, ¿con cuál área? Cognitiva, porque es un pensamiento, ¿no? Entonces tenemos baja cognitiva, la respuesta está en la letra C. Y tenemos aquí la clave de respuesta general. Acuérdense, primero hacen su resumen de todo, y después resuelven su práctica como si fuera un examen sin ver nada, y después recién agarran su clave de respuestas y corrigen. De mi parte es todo. Muchísimas gracias allí, y felicitaciones por estar Miss, y ¿podría, seguir luchando por lo que ustedes desean y tienen como objetivos. Dime. ¿podría Dime. poner la diapositiva anterior para tomarle una captura de pantalla? La clave. ¿Esto? ¿Sí? Sí, ya Ya está, gracias. Ya, chicos. Bien, es todo. Muchísimas gracias. Los dejo. Nos vemos. Chao, chao. Que les vaya súper Hasta bien. luego, Miss. Cuídese. Gracias por la clase. Hasta luego, profesora, gracias. Hasta luego, mis.